avanzadas el quedarse en el planeta, en el mundo astral, para tratar de salvaguardar el horror de lo que está pasando y a dónde vamos. No que esté tratando de ser apocalíptico, y muchas veces menciono esto, pero es que hemos entrado en una oscuridad de tinieblas, hemos llegado al abismo. Entonces hay muchos de nosotros de nuestra era, no necesariamente los de la era de estos adolescentes, de lo cual no tienen ninguna clase de interés. Son muy pocos, los he visto, que han habido almas que están buscando y no han podido encontrar el camino. Pero en el momento, en este nuevo ciclo, que tenemos que considerar y aprender ahora que las leyes del karma y las leyes de la reencarnación fueron quitadas cuando fue escrita la Biblia por segunda vez en Constantinopla, cuando se fueron a escribir todas estas cosas y otros tomos que fueron quitados, ¿no? Porque si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, o como que quisiéramos definirnos según nuestros estudios teológicos, hubiese querido que se escribiera algo, en ese momento se hubiese dicho, oye, aquí hay que escribir esto. También Moisés, oye, aquí hay que escribir esto, ¿no? En referencia con el Talmud y el Torah. O Abraham, ¿no? Que es el creador del fundamento de estas religiones, oye, aquí hay que escribir esto, ¿no? Y nada de eso fue hecho, si no estuviera ahí, como están las arquitecturas arqueológicas que son científicas y que se ha podido decodificar el conocimiento de lo cual estas personas están hablando el 98% de la naturaleza. En la transmisión oral. Exacto. Entonces, parte de antes de tú ser invitado a entrar a Shambhala, o Agartha, sinónimo también con Shangri-La, el primer meeting o la primera cita es en el mundo astral. Entra como un sueño. Entonces, el sueño es tan impactante porque estás en un estado de felicidad, en un estado armónico, de lo cual tu alma nunca ha experimentado eso a ese nivel. Es cuando tenemos una pesadilla que nos levantamos gritando, ¿no? O asustados o sudando, Dios mío, ¿qué es esto? Esta clase de sueño es igual. ¿Tú nunca has tenido un sueño que te has sentido que estás volando? Sí. Tú sabes que eso quiere decir que tienes un nivel espiritual. No me digas. ¿Sabías eso? Sí. No. Eso es un desdoblamiento. Cuando salimos del cuerpo físico, que entramos trascendentalmente en el mundo astral, hay un mundo paralelo astral. Fíjese que en los sueños, que le llaman sueños, porque esos sueños, el 90% son realidades en esas escalas. Lo que pasa, solo accedemos a ellos mediante el sueño. Mediante lo que se llama el sueño, por definirlo así, pero es el cuerpo astral que está en un mundo de una esfera paralela donde las energías de nuestras almas están ahí teniendo conciencia en ese momento. Fíjate que cuando tú estás en el sueño y estás viviendo cualquier clase de evento que esté pasando, tú no tienes autoconciencia que tú estás en el planeta Tierra. Pero cuando te regresas, que tu cuerpo entra de nuevo, ese desdoblamiento del espíritu y el alma, que son los intercambios de energía, sí te das cuenta del sueño y te acuerdas momentáneamente. Porque ese cordón... El cordón de plata. El cordón de plata es el que te une. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a tener una vida espiritual más avanzada y empiezas a purificarte, no tomar licor, no estar fumando, tratar de entrar en una dieta de más salud, cortando un poco la carne. ¿Por qué la carne? Porque contiene sangre, y cualquier animal muerto con sangre, lo que le da el sabor es el sazón, no es la carne de por sí, ¿no? Por eso es que la vaca es sagrada en la India, ¿no? Y esto se menciona mucho en el Paramahansa, por Paramahansa Yogananda, en el Bhagavad Gita, ¿no? Una de las grandes interpretaciones. Hay varios Bhagavad Gitas, ninguno de ellos me gusta, creo que fueron alterados también, porque la Biblia, el Talmud, el Torah y el Sefer Yesfirah. Pero bueno, en esa proyección astral, en ese meeting, es cuando eres llevado por una persona espiritual, donde poco a poco eres integrado para que tú veas la majestuosidad. ¿Dije bien eso? Casi. Casi. Majestuosidad. Majestuosidad de este lugar, de lo cual no hay un concepto humano que pueda captar eso. Entonces, algo nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Te da un sentido de identificación que te quedas en un estado de éxtasis. No puede durar mucho eso, porque si no se puede romper el cordón. Entonces es donde viene el fallecimiento, lo también conocido como la transición. Y vulgarmente es lo que le llamamos la muerte, es la muerte del cuerpo, nunca del alma. Pregunto,
Supongamos que yo hago un viaje astral, Ajá. ¿no? Y se corta ese cordón. Ujú. ¿Puede alguien Una percepción de la vida, de lo cual se convierte en nuestra realidad según lo que estemos leyendo o la denominación religiosa que tengamos, ¿no? Yo era policía antes, sheriff aquí en Miami en los 80, yo trabajé 3 disturbios, yo me entraba a tiro con todo el mundo, yo no le tenía miedo a nadie. Fui también militar, coincidencialmente en el 2004 fui aceptado para Blackwater, para ir a pelear a Irak como contratista independiente, ¿no? Mercenario. Así que miedo no le tengo a nada, pero sabes una cosa, yo tampoco le cogí miedo al cáncer. Lo que le cogí miedo fue que en el momento que empecé a pelearlo, el proceso de todos los obstáculos quería vencerme otra vez. Y ahí fue cuando me di cuenta y la metafísica del Agni Yoga me vino. Todo ser que está trayendo luz donde está la oscuridad va a ser atacado para tratar de oprimirlo y persuadirlo a que termine esa batalla, porque estás creando conciencia colectiva. Es lo que se llama ahora, que este es el ciclo, ahora al empezar del 2022 en adelante, el ciclo del reconocimiento de la conciencia cósmica, ¿no? Que sobrepasa todas las religiones, porque Dios no es una religión. De ser así, Dios hubiese preestablecido una religión y hubiese dicho, este es el camino. Pero las religiones sirvieron en su tiempo y en su ciclo y eran necesarias. Como dicen los grandes libros, niegas a un profeta, los niegas a todos. Y todos fueron necesarios en ese momento, ¿no? Para mí, cuando me vi que me rendí y me llamó mi amiga Angie Cuecha, y se puso brava conmigo, ¿no? Me dice, parece mentira que con tu conocimiento tú te estés rindiendo, me da pena. Y el abogado no sabía cómo regañarme igual, ¿no? Y ahora estaba hablando con él antes de entrar aquí a la radio y ya hicimos lo que vamos a hacer para las vacaciones, ¿no? A veces cogemos motocicleta y nos vamos por todo Estados Unidos o subimos montañas, esa clase de aventura. Sí, sí. Ni él tiene niños, ni yo, ni esposa, ni novia ahora, así que le dije, ven acá, tiene novia, me dice, no, y tú, le digo, no, estaba guardando los chavos, los tengo ahí para las vacaciones, ¿no? Entonces, sí, cuando pasó eso, cogí mi mano también y me la puse en el lugar donde estaba el cáncer. Y le recé a Dios y dije, con el permiso de Dios, sin interferir con tu ley, sin interferir con el karma, porque a veces que es karmático y te llega el tiempo, ¿no? Pero si tú tienes conciencia evolutiva, que después de la muerte hay vida y has experimentado eso en una proyección astral en otro planeta, ya estás entrando en otras dimensiones de conciencia y de existencia que no están accesibles a aquellas personas que son dogmáticos, ateos o agnósticos. Y no vale la pena debatir con esas personas, porque para mí, yo siempre, gracias a Dios, tuve no solamente en este episodio una intervención divina, ¿no? Que lo puedo llamar así, sino que fue una experiencia de un crecimiento personal a mi edad, a estas alturas. Tenía las herramientas para autocuración también y no estaba usándolas. Y al usarla el día ese que estaban todas estas personas y Diego de Argentina rezando con su grupo y meditando, que es interesante, inmediatamente que pasó esto, lo llamé a él y a varias personas y lo primero que estaba diciendo él fue, con la gracia de Dios. Por supuesto. Ninguno tomó, ni Patricia Mir, No. ninguno tomó responsabilidad propia. Dice, nosotros somos un instrumento sobre las leyes cósmicas universales que están ahí establecidas por Dios para esto. Claro, estamos tan sujetos a la vida rápida, a la comida rápida, a las relaciones rápidas, al manejar rápido, que queremos una cura rápida. ¿Quién no? Yo personalmente, yo me rendí 100% y contento. Dije, bueno, me tocó. Lo que yo no quería era el dolor del cáncer. Déjame decirte, hay un decir cubano que no puedo en la radio, si no me van a dar una multa, ¿no? Pero es algo sorprendente, ¿no? Y tú sabes una cosa, yo he perdido amigos por cáncer y he estado ahí con ellos. Tuve una amistad, una exnovia y su hija se estaba muriendo de cáncer y estuve ahí con ella y sé lo que sufrió
y yo contribuía financieramente a la medicación esta, que es la que se usa Otra cosa herbal. que es carísimo, es muy No, caro. $150 por una onza. Entonces después yo me quedé así sorprendido, y traté de buscar ayuda con esa persona y me la negó, no me quiso dar el nombre del doctor que pudo sobrevivir a la segunda hija. No lo necesitabas porque tenías otro camino. Pero ¿qué pasa? Estoy recogiendo experiencias de todas estas personas, quienes están ahí en mi momento difíciles, cuando las tinieblas me están atacando. Y me di cuenta que cada vez que iba a emplear para hacer algo, porque al principio uno de los doctores se fue de vacaciones, el doctor Bruno, muy reconocido a nivel hasta de Brasil, y me dice, yo me voy de vacaciones, yo regreso en 2 semanas, llama a mi asistente si tienes algo. El asistente no hablaba ni inglés, y yo no sé de qué país era, no me entendía. Le digo, tengo una emergencia, tengo un dolor crónico del cáncer. Y el tipo me dice, tómate una Tylenol. Oh, gracias. Pero me hubieras llamado a mí, te digo lo mismo. Le dije hasta del mal que eran aptas para esta clase de conocimiento esotérico. Era un círculo muy chiquito. Exacto. Nicolás Roerich, después vamos a hablar más detalladamente de las enseñanzas que expanden armonía, amor, y entramos en una sincronización de unas energías sublimes donde podemos balancearnos completamente espiritualmente, mentalmente y también físicamente, ¿no? Las rupturas de la deprogramación que cogemos, empezamos a salir del capullo y empezamos a vivir una vida donde estamos más en contacto con la naturaleza, y como le llamamos nosotros, es la conciencia cósmica, que de vez en cuando empiezas a recibir mensajes porque estás de receptor para esto. Y es un mundo verdaderamente desconocido. Mucha gente lo ven como algo de ocultismo, que no lo es, porque nuestro ser humano como tal, nosotros somos parte de la naturaleza. El agua, de lo cual no podemos subsistir sin ella. El aire, equivalentemente. Entonces tenemos 5 sentidos cognitivos, al igual que tenemos otros 5 sentidos psíquicos, que son más poderosos que los cognitivos físicos. Pero hemos sido programados a no creer en estas cosas, y la ciencia, igual que la iglesia, siempre nos han estado deceptivamente, por X razones que todo el mundo ya conoce, tratar de manipular al hombre a que no evolucione, que seas una ovejita, que sigas todo lo que se te diga, ¿no? Aquí se aprende sobre las leyes del karma, la reencarnación y el dharma. Y a veces cuando nos está pasando algo inadecuado, que no nos gusta, no es porque nos estén haciendo una brujería, puede ser porque en otra vida hicimos algo y venimos a pagarla ahora en esa experiencia, en ese momento. O al mismo tiempo puede ser algo equivalente de que algo que no nos guste, que también nos esté pasando negativo, es porque es una experiencia para hacernos crecer. Exacto. Y esto lo que te enseñan, estas enseñanzas del Agni Yoga, es como poder diferenciar una del otro, porque empiezas a coger más conciencia de la mundana y sales del dogmatismo, que es lo que nos previene a todos nosotros en nuestro desarrollo personal, muchas veces profesional, y esto también nos influencia a captivar ciertas deficiencias de que no sabemos a veces amar, o no podemos tampoco saber recibir el amor porque no sabemos reconocerlo. O muchas veces tampoco no nos damos cuenta, porque eso también me ha pasado a mí, yo soy ser humano, de que vemos una persona completamente preciosa, bella, con una sonrisa linda, y por adentro son un monstruo. O sea, vemos afuera. Exacto. No vemos el adentro. Y el hombre le pasa igual, que trata siempre de decir, mira las posesiones que tengo, yo tengo dinero, tengo un BM, tengo un apartamento, tengo un barco, tratando de comprar a la mujer, y la mujer después sin darse cuenta, porque siempre busca la comodidad financiera donde pueda hacer una familia y no ser codependiente, ¿no? Pero dentro de todas estas ramas, eso es parte de las enseñanzas que se aprenden. Bueno, Nicolás Roerich también creó lo que se llama el Pacto Roerich, que fue el de que en las Naciones Unidas se firmara que cada vez que fuera a haber una guerra se respetaran los museos, el arte y la cultura. De lo cual obviamente eso nunca ha pasado, porque después vino la Segunda Guerra Mundial y Hitler acabó y deshació
todos los grandes museos. Algo fenomenal. Elena siempre estuvo a su lado. Ellos terminaron por un periodo de 2 o 3 años radicando en Nueva York, en la 103 en Broadway, donde todavía el museo y la asociación Agni Yoga radican ahí. Ahí no hay membresía. ¿Dónde fue la casa de ellos? En donde ellos estuvieron. Ellos después, en el área transhimaláyica de la India, por el lugar de Kailas, es donde ellos se mudaron últimamente y pasaron los últimos años de los 50 viviendo ahí. Él pidió en aquel entonces entrada y una visa, porque siempre mantuvo su pasaporte ruso para regresar a su país, y Rusia se lo negó. Y él murió sin poder volver. Estableció también un grupo que se llama Urus Bati en esa sección, donde se estaban haciendo muchos experimentos de agricultura, de ciencia médica, para tratar de llevar el desarrollo humano a un nivel de más conciencia y más de resguardar la naturaleza, de la cual somos completamente codependientes. Y en aquel entonces él ya estaba mirando la gran contaminación de lo que estamos viviendo hoy en día. Algo fenomenal. Dentro de eso, ella vivió varios años porque ella estaba en contacto con los grandes maestros, del maestro Moria y Kutumi. El maestro Moria y Kutumi fueron y existieron porque yo fui a Bretaña, al Museo Nacional, y pude establecer de que ellos sí vivieron y sí estudiaron también en Cambridge University, y escribieron las cartas de los maestros que están allí en el museo y están disponibles para examinación para aquellas personas que quieran tomar el viaje para verificar si de verdad hay maestros o no, que fue lo que yo quise hacer, ¿no? Porque no me iba a entregar a un camino que iba a estar distorsionado, porque era volver... Exacto, porque es volver a entrar otra vez en el dogmatismo. Una muy buena pregunta. Muchos escritores, primero que nada, que Samael es uno de los arcángeles que está bajo el arcángel Gabriel, ¿no? Por eso termina en él. Exacto. En el mundo de la jerarquía están los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Existe una jerarquía de lo cual Lucifer corre, ¿no? Y estos son arcángeles y ángeles y espíritus diabólicos que están tratando de crear una incertidumbre en la fe del hombre. ¿Son los ángeles caídos? Los ángeles caídos. La primera caída fueron 250 y han seguido aumentando. Cada vez que un criminal, un alcohólico, un drogadicto, un pedofílico entra a efectuar lo que está haciendo, está alimentando una fuerza maléfica, ¿no? El que está tratando de prevenir eso, que es como policía, los jueces, están con los hijos de la luz, ¿no? No necesariamente quiere decir que hoy en día vemos la corrupción que hay dentro de la infraestructura gubernamental y esta gente son maléficas. Fíjate algo increíble, como un ejemplo que el mundo ahora conoce porque está en todos los medios sociales y de telecomunicación. Vemos ahora el presidente de Estados Unidos que le quieren hacer lo que se llama un impeachment, un voto fuera de su presidencia. No hay evidencia, no hay testigo, están fabricando evidencia. Esto es tiranía. Hay evidencia de que no es cierto. No, completamente. Entonces esta tiranía, la pregunta, si tú le miras los ojos a todos los participantes que están haciendo las acusaciones, les puedes ver unas caras de demente fenomenal. Pelosi, una de ellas, Schiff igual. Y ves el odio, ves la acumulación de energía negativa. Estos seres son guiados inconscientemente por los grandes espíritus de la oscuridad y muchas veces arcángeles. ¿Por qué? Porque tienes un hombre, el presidente Donald Trump, que no es presidencial, eso ya lo sabemos, pero está tratando de crear un sistema de nacionalismo en su patria porque se ha perdido esa identidad. Yo no soy político, ni voté por él, ni por Obama, ni por nadie. Yo me mantengo fuera de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un hombre está tratando de hacer ese nivel, algo bueno, va a ser siempre atacado por todos los ángulos. Persistentemente no han parado.
Lo lindo del caso no es lo que están haciendo, es que tampoco la oposición de los que supuestamente son los buenos hacen algo en contra de la gente mala. Y es un decir de un poema que ahora no me recuerdo cómo es, que dice, el mal existe mientras el hombre le dé, se mantenga con apatía social, que es lo que le llamo yo en mi tercer libro, El Circo de los Cavernícolas. Y eso es lo que vemos, todo el mundo callado. Nosotros vemos ahora por los medios de las cadenas sociales, todo el mundo con el teléfono celular cuando están asaltando a alguien, cuando está viendo un accidente, cuando están pasando cosas horroríficas. No ves a nadie tomando acción, no ves a nadie interfiriendo, todo con un miedo. Como espectador, nada más. No, la cinematografía se ha convertido en una carrera para todo el mundo que tiene un teléfono celular, ¿no? Estamos texteándonos constantemente, pero no estamos teniendo una conversación verdadera. Yo me recuerdo en una relación que tuve, yo un día le dije, no podemos continuar, pero ¿por qué si no está pasando nada? Le digo, es que el 80% de una relación es por texto. El otro 10% es por FaceTime, donde nos vemos. Y nos vemos una vez a la semana. Eso no es una relación, ¿no? Entonces, hemos perdido la identidad de ser humanos. Y nos estamos convirtiendo, como dijiste tú previamente en el otro programa, en unas maquinarias que estamos actuando como si tuviéramos una preprogramación de mensajes subliminales que nos mandan por la televisión. Pero es que la tenemos. Sin darnos cuenta completamente. Los jóvenes, la próxima generación, ¿qué camino van a tomar? ¿Luz o tiniebla? Por la oscuridad, sí, una muy buena pregunta, y esto es algo que todas las personas de nuestra época se están preguntando. Y los padres también de estos hijos, ¿no? Viendo su comportamiento que ha sido alterado. Mira, antes de embarcar, la respuesta a esa pregunta, porque puede ser simple, ¿no? Yo siempre he dicho que factorías malas no producen productos buenos, ¿no? Las enseñanzas del Agni Yoga de Nicolás Roerich y Elena Roerich, que fueron llevadas a cabo a la Sociedad Teosófica por medio de los maestros que son conocidos de la Hermandad Blanca y de la jerarquía internacional, hablan de esto desde 1925, haciendo predicciones de que en este ciclo que estamos ahora, esto iba a ocurrir y que se iba a definir en los seres de la oscuridad y los seres de la luz, ¿no? Es una gran batalla, no la batalla externa, sino también la batalla interna, donde la decadencia es ahora lo que está rigiendo allá afuera en la sociedad, a un nivel desafortunadamente global y afectándole a todas las culturas, ¿no? Estamos en un periodo de autodestrucción. En los grandes estudios esotéricos se habla que esto es conocido como el Kali Yuga, el ciclo de la época de ilusión, de superficialidad y de materialismo, contrario a la que va a entrar ahora, que es el Satya Yuga, que viene con el nuevo Mesías, que es conocido también como Maitreya, ¿no? Ese es el Jesucristo que le toca ahora reencarnar. Y de esto no se está hablando para nada y se está manteniendo muy confidencial, porque las religiones dogmáticas no quieren perder el monopolio multibillonario que tienen. Pero antes de contestarte la pregunta, quiero embarcar y dejarles saber a la audiencia que se pregunten lo siguiente primero. Nosotros tenemos en el itinerario diario unas responsabilidades. ¿Qué quiere decir? El trabajo, el alimento que le damos 3 veces al cuerpo, el desayuno, el almuerzo y la comida. Y otro más por allá le da un poquitico más, ¿no? Ahí es donde viene el sobrepeso. Tenemos que preguntarnos en ese itinerario cuántos minutos le dedicamos al crecimiento evolutivo del espíritu y del corazón. Y no lo hacemos. Entonces, ¿por qué? Nos hemos dogmatizado con ideologías que son autodestructivas. ¿Y qué es lo que hacen las enseñanzas estas, que es lo que se llama la ética viviente? Que son una serie de 8 a 10 libros que son muy interesantes, se pueden conseguir gratuitamente por el internet en el Museo de Nicolás Roerich. O se pueden poner en contacto conmigo y yo los ubico. Al punto es el siguiente.
no hemos cogido la responsabilidad espiritual de alimentar el alma. Figúrate tú, si no le damos alimento al cuerpo, decaemos. Lo mismo pasa con el espíritu y tenemos que entrar en conciencia que nuestra alma es esa energía que es más poderosa que la del cuerpo. Entonces estamos ubicados y concentrados en nuestros sentidos cognitivos, que son aquellos que son los materiales, pero también están aquellos que son los psíquicos, que provienen del espíritu. Y esto es muy esencial. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es que ahora vemos a las personas estas que han nacido hace 20 años y vemos que están en un objetivo de que han descartado completamente la religión. Y hay hasta cierto punto una base fundamental que tienen, ¿no? Porque son personas que son un poco más evolutivas y al mismo tiempo están buscando, ven que no encuentran, pues lo descartan, ¿no? Es como decir, estoy buscando un lugar para almorzar. Bueno, no encontré el lugar favorito, pues opto para otro. En el mundo espiritual es lo mismo. No quiere decir que porque no encontremos inmediatamente ese conocimiento o esas enseñanzas que vayamos a descartar por completo todo aquello que nos dé las herramientas para crecer, no solamente con nuestro corazón, sino también con nuestro espíritu. Y eso es lo que le está pasando a la sociedad. Y a aquellos de nuestra edad también, nosotros los contemporáneos, estamos pasando a aquellos que no tienen una convicción espiritual o también religiosa, independientemente de la denominación que podamos tener. Hay un decir que a mí me gusta mucho mencionar, y es el que, del Bhagavad Gita, hecho y escrito y traducido por Paramahansa Yogananda. Y él dice lo siguiente, que Dios dijo, por el camino que llegues a mí, por ese camino te voy a bendecir. Y yo soy muy creyente de eso. Repetirlo porque es muy interesante. En esa pausa ahí preliminaria, empiezo a descifrar qué es lo que hay. Y de ahí sale una codificación secreta, de lo cual me lleva de retorno a Francia. Entonces me doy cuenta de que están pasando cosas que solamente con una investigación preliminaria para confirmar algo, se convierte ahora en una odisea, en una exploración verdadera, ¿no? Y dentro de eso pues empiezo a analizar los lugares de arquitectónica de la época, empiezo a mirar los libros, la literatura, empiezo a ir a estos lugares de café allá, donde tú ves la inteligencia, las personas teniendo conversación y diálogo, no como aquí, que no, tú estás equivocado, no, mi hermano, tú no es así, que sí. Y yo dije, por favor, tú sabes. Entonces, tú sabes que me di cuenta que todo el mundo en Europa se ríe de Estados Unidos. Entonces yo dije, ¿por qué? Me dice, porque se piensan que son inteligentes. Estados Unidos es quien es por el poderío militar, más nada. ¿Tú alguna vez has visto en la historia de Estados Unidos de los 200 y pico años un europeo tratar de cruzar por el borde? ¿O un europeo venir aquí a pedir asilo? No existe, hay que estar loco. Bueno, como me había dicho un amigo mío en paz descanse, Eric Quintana, me dice, cuando vayas allá no vas a querer regresar. Yo digo, por favor, a mí me encanta Estados Unidos y Miami, el arroz y los frijoles negros. Tú no sabes lo que tú estás hablando. Pues Jenny, traté de mudarme para Francia, traté de mudarme para España y volví a regresar después con la exploración para verificar todas estas cosas. Hay un libro muy famoso y hay una película también que es la que sacó Dan Brown de Da Vinci Code. Esa película, el 80% es verídica, para que lo sepas, el 80% y un poquitico más. Pero hubo plagio en el libro de Dan Brown, que fue el plagio de unos researchers, investigadores, académicos de la Universidad de Gran Bretaña, de Cambridge, que escribieron el primer libro, Holy Blood, Holy Grail, ¿no? Lincoln en Beijing. Y después demandaron y cogieron millones de dólares, se retiraron con el chiste. Y estaban hablando de Temple Church, que es en la última parte de ese templo donde van, que tú ves a los actores allí desafiándose y todo eso. Y había un caballero templario en el piso. Lo que a mí me sorprendió, que eso fue lo que puse en mi primer libro y tiré fotos, es que por qué la película no enseñó el nombre del caballero templario en el piso número 1. Y por qué la película no habló de ese templo de caballeros templarios de esa época. Porque en aquella época, que es lo que se llama la Guerra de 100 años, cuando Juana de Arco
entre Francia y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña ya estaba en París ganándolo todo, ¿no? Si no llega a ser por la intervención divina de Juana de Arco, que la quemaron, la Inquisición, y después de que la quemaron, bueno, vamos a hacerla una santa hora. Está bien, perfecto. Bueno, entonces el caballero templario, que se llama un efigie, tiene en la parte de abajo escrito Caballero de la Orden Rosacruz, de la época 1314, cuando Jacques de Molay, que fue el que estableció la masonería, había sido también quemado por la Inquisición, ¿no? Y yo dije, qué extraño que esto esté así, y qué extraño que en Inglaterra este templo esté todavía honrado. Le empiezo a mencionar eso a uno de los señores que estaban allí, me reconocen una de las sortijas de masones, y entonces me dan acceso a la parte subterránea donde nadie tenía acceso. Porque ven que tengo un conocimiento que sobrepasa el cuento. El turista curioso. Exacto, ¿no? Claro. Entonces ya yo le estaba diciendo, ese escudo quiere decir eso, Claro. este significado, Había simbolismo. conocimiento. Exacto, entonces él se queda sorprendido. No que eso me lo hayan enseñado en ninguna de estas escuelas, pero yo también en Estados Unidos había ido a la librería más antigua de Estados Unidos, que no es la que está en Washington, está establecida 1772 por Paul Revere, que era uno de los grandes revolucionarios cuando la Constitución de Estados Unidos. Él estableció la primera logia en Boston, Massachusetts, y trajeron libros de Inglaterra de distintos lenguajes. De lo cual eso, hoy en día te dicen, cuando se estableció la masonería en Estados Unidos, te dicen, no, en 1976, en la época de la Revolución Americana, de lo cual el primer presidente Washington pertenecía. Entonces empiezan a argumentar, no, que es la logia de Virginia, otros dicen, no, que es la logia de Savannah. Resulta que es la logia de Savannah, Georgia, y que hacía ahí Washington cuando los afroamericanos regían esa parte. Entonces a mí me dieron acceso a esa logia, de lo cual está cerrada y no abre para el público. Y yo me quedé anonadado con la historia y el simbolismo de la época. Vaya, había un misticismo atrás de todo eso. ¿Y por qué lo había? Bueno, si tú miras la carta de la Constitución de Estados Unidos, hasta hoy en día no ha habido nadie que la haya podido replicar, y es una cosa que te salen lágrimas leerla, ¿no? Entonces estos hombres tenían un conocimiento que provenía de órdenes fraternales, de organizaciones esotéricas de la época. Entonces yo estaba buscando esa esencia, pero estaba buscando más que nada la espiritual, a ver hasta dónde me llegaba. ¿Dónde estaba ese monasterio que a lo mejor allá en Kanchenjunga, entre Kailas y la parte de los Himalayas, entre el Nepal y Mongolia, iba a suceder eso? Porque ya Nicolás Roerich había tenido una exploración pagada por Estados Unidos en busca de Chambala y Shangri-La. De esto hemos tenido otros problemas, de otros programas, ¿no? Pero para mí creó un problema todo eso, porque yo dije, yo no tengo una ruta para llegar a estos lugares, por lo menos como exploración, para tratar de verificar, no por completo, pero parte. Y sí llegué hasta cierto punto, tengo una foto que te mandé que me ves ahí encaramado, arriba de una montaña y sin soga y sin nada, que parece que me estoy cayendo, ¿no? Y no sé cómo es que me arriesgué en ese momento, porque no estaba pensando en la seguridad física mía, pero a esa altura de 9.000 pies, el oxígeno es más puro, es más energético. Sí, pero y es más eso, difícil respirar también. Sí, no, claro, no puedes, también el consumo de la comida disminuye completamente, ¿no? No puedes estar comiendo comida pesada. Y nada, estaba con el guía y me tiraron la foto y yo sin darme cuenta como si nada, y me quedé mirando aquello por varias horas en la caída del sol. Estaba viviendo una vida espiritual que poco sabía yo que iba a tener que reintegrarme a la vida metropolitana y empezar en el mucre social a estar resolviendo problemas de crisis, porque cada cliente mío se lleva conmigo no solamente los resultados de un caso, se lleva un consejo de Dios. Yo no le promuevo a ningún cliente el Agni Yoga, ni la masonería, ni nada. Yo le digo, ten a Dios en tu corazón, que eso es lo primario hoy en día. Ya. Con eso es suficiente. Pero que te voy a hablar es lo siguiente. Muchas personas no saben que parte de que por qué el presidente Trump está tratando de establecer una muralla a un nivel más grande del que está, no es solamente porque hayan inmigrantes, de lo cual
hay americanos que están proveyéndoles con comida y la transportación a todas estas personas para traerlos aquí, para ponerle presión. El problema está en lo siguiente, que muchas de estas personas que están viniendo están practicando la Santa Muerte, que proviene de sacrificios hasta de la época que te voy a hablar de los aztecas, ¿no? Que hacían sacrificios humanos cuando aquellos, ¿no? La primera virgen y todo eso. Bueno, y tomaban la sangre, era una cosa completamente absurda. Pero eso se ha mantenido en tradición y yo he estado como investigador que fui ahí encubierto y entré dentro de la Santa Muerte. Pero antes de entrar en la Santa Muerte tuve que entrar a la iglesia satánica de California y tenía que tener cierta iniciación ya para que me pudieran admitir. Y de ahí entro encubierto, se piensan que porque soy cubano que estoy practicando el palo mayombe, que yo no estaba en eso. Sí. Entonces ahí empieza esa odisea y me había contratado una iglesia cristiana de California para encontrar a 2 muchachas que se habían desaparecido. Este es el caso que te mandé por el correo electrónico, la fotografía, cuando salió por las noticias, y me viste ahí trabajando con la policía de México, con el SR Team, el comando SWAT de la policía, todos encapuchados porque no pueden enseñar su cara, porque el cártel los manda a matar. Claro. Mira cómo trabaja la operación de la Santa Muerte. Estas personas que tienen una disposición económica malísima, que no tienen nada más que ni un plato ni una tortilla que comerse, vienen, y eso es lo que están haciendo ahora con todos estos emigrantes que están llegando, y les dicen: lleva 5 o 6 kilos de heroína cruzando el desierto por Arizona, Nuevo México o por El Paso, Texas. Y cuando regrese nosotros, y puedes hacer eso, nosotros te vamos a dar a ti $50,000 o $25,000. De ahí tienes que pagar $10,000 de lo que te vamos a pagar para darte la bendición y la protección hacia la Santa Muerte, que la Santa Muerte es representada por una virgen en esqueleto, ¿no? Y todos los narcotraficantes, tanto los Zetas, la mafia mexicana, la MS-13, están practicando eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La MS-13, que es la salvatruche, la mala salvatruche de El Salvador, de lo cual polémicamente fue entrenada por la CIA como paramilitares cuando estaban los guerrilleros allí y estaban peleando los comunistas. Después fueron abandonados y esta gente dijeron: espérate, que tenemos un entrenamiento fenomenal para vamos a aprovechar las circunstancias. Y eso fue lo que hicieron. Y lo que estamos viendo es que están envueltos ahora la MS-13 en todo este sector de El Paso, Texas y Nuevo México y Texas, en Dallas, en hacer secuestros a mexicanos que están aquí ilegal. Entonces los secuestran por una totalidad de $5,000. Es lo que se llama express kidnapping, secuestro express. Porque saben que no van a llamar a la policía. Claro. Y yo he tenido muchos casos de eso. Me he puesto en contacto con el FBI, me he puesto en contacto con la policía y no les interesa. Entonces mira lo que pasa. Perdón, ¿por qué se pueden salir con la suya? Para tú salir de México y entrar a Estados Unidos, a menos que no tengas una visa o residente o tengas unos permisos de autorización, no entras por nada. El borde está súper monitoreado, que eso es increíble, ¿no? Ahora, para tú entrar a México, tú no necesitas absolutamente nada. Tú puedes entrar a México cargando 50 ametralladoras, hasta un misil en la espalda, que no te dicen nada. Adelante. Y ahí es donde vienen todos los traficantes de drogas, de armamentos y de balas de los Estados Unidos, haciendo cosas inescrupulosas y pasando el borde y vendiéndolas. Y después salen y regresan a su país, que compraron algo como si no. Yo estaba tomándome unas cervecitas y dando una vuelta por el lugar. Y comprando un sombrero. Exacto. Una cosa completamente